Cada 11 de septiembre, el mundo recuerda una de las tragedias más impactantes de la historia reciente. Las imágenes de humo, fuego y derrumbes quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Miles de vidas se apagaron en cuestión de horas, y todo cambió desde entonces. La política, la seguridad y hasta la manera en que miramos al cielo cuando pasa un avión. Seguramente vos ya conocés la historia general. 2 aviones estrellados contra las Torres Gemelas, un tercero contra el Pentágono y un cuarto que nunca llegó a destino. Pero más allá de lo que muestran los documentales o los noticieros, existen datos y curiosidades que no siempre se cuentan. Detalles que sorprenden, que estremecen o que directamente parecen salidos de una película. Hoy, a modo de homenaje, pero también de memoria, te traigo 10 curiosidades del 11 de septiembre que quizás no sabías. 1. El primer atentado olvidado de 1993. 8 años antes del 11 de septiembre, las Torres Gemelas ya habían sido atacadas. El 26 de febrero de 1993, un grupo de extremistas colocó un camión cargado con explosivos en el estacionamiento subterráneo del World Trade Center. La intención era que una torre cayera sobre la otra, provocando un efecto dominó. La explosión abrió un enorme cráter y mató a 6 personas, hiriendo a más de 1000. Pero las torres resistieron. Ese ataque fue visto en su momento como un hecho aislado. Hoy, en retrospectiva, parece un ensayo fallido de lo que vendría después. Y si lo de las Torres Gemelas fue impactante, más lo fue el caso de un edificio vecino que cayó sin haber sido golpeado por ningún avión. La explosión abrió un cráter de 18 metros y destruyó 3 pisos del subterráneo del complejo que ocupan más de 3 manzanas en Manhattan. El informe es de nuestra corresponsal en Nueva York. 5 muertos, más de 600 heridos y cientos de millones de dólares en pérdidas es el saldo de la poderosa explosión que sacudió ayer el World Trade Center en el Bajo Manhattan. 2. El misterio de la Torre 7. La Torre 7 del World Trade Center tenía 47 pisos y estaba situada a unos 100 metros de las Torres Gemelas. No fue alcanzada por ningún avión, pero colapsó a las 5:20 de la tarde, varias horas después de los ataques principales. Oficialmente, se explicó que el calor de los incendios internos, alimentados por escombros en llamas que habían caído de la Torre Norte, debilitó las estructuras clave hasta hacerla colapsar. Pero lo que sorprendió a todos fue la forma en que cayó, de manera vertical, limpia y simétrica, como una demolición profesional. Bomberos dijeron haber escuchado explosiones, noticieros llegaron a informar que se iba a demoler por precaución, y las imágenes del derrumbe alimentaron décadas de teorías conspirativas. A día de hoy, la Torre 7 sigue siendo uno de los grandes misterios visuales del 11 de septiembre. Y mientras este edificio se desplomaba casi en silencio, hubo otro avión que nunca llegó a destino, y que pudo haber convertido el ataque en algo todavía peor. 3. El avión que nunca llegó. El United 93 salió de Newark con destino a San Francisco, pero nunca llegó. Fue secuestrado igual que los otros 3 aviones, pero sus pasajeros descubrieron lo que estaba pasando gracias a llamadas telefónicas. Supieron que ya se habían estrellado aviones en Nueva York y en Washington. Tomaron entonces una decisión heroica: enfrentarse a los secuestradores. En medio de la lucha, el avión terminó estrellándose en un campo en Shanksville, Pensilvania, a las 10:03 de la mañana. El destino exacto no se sabe, pero la hipótesis más fuerte es que iba hacia el Capitolio o la Casa Blanca. Si hubiera llegado, la historia sería aún más trágica. Además del poder económico y militar, se habría golpeado directamente el corazón político de Estados Unidos. Lo que hicieron esos pasajeros fue impedir que el horror tuviera un símbolo más que derribar. Y por eso, el United 93 se convirtió en un sinónimo de valentía y resistencia. Pero lo extraño del 11 de septiembre no termina ahí. Incluso antes del ataque, ya había señales que parecían anticipar lo que estaba por pasar. 4. Los avisos y predicciones previas. Uno de los aspectos más inquietantes del 11 de septiembre es la cantidad de predicciones o coincidencias que parecían anunciar la tragedia. En los años previos hubo cómics, películas y hasta series que mostraban imágenes de aviones chocando contra torres. Por ejemplo, en 1993 apareció un póster del rapero The Coup, donde se veía una explosión en torres muy parecidas a las del World Trade Center. Ese álbum nunca llegó a salir con esa portada tras los ataques. Incluso en la cultura pop hubo referencias, capítulos de caricaturas, escenas de películas y hasta canciones parecían aludir, de manera inquietante, a aviones y edificios.
Para muchos, simples coincidencias. Para otros, extrañas señales. Más allá de esas coincidencias, lo que sí hubo fueron historias reales de personas que lograron sobrevivir de maneras casi imposibles. 5. Supervivencias imposibles. Entre tanta muerte, también hubo milagros. Personas que estuvieron en los pisos del impacto y lograron bajar cientos de escalones antes del colapso. Otros que llegaron tarde a trabajar y se salvaron por minutos. Uno de los casos más recordados es el de Stairwell B, una escalera de la Torre Norte que quedó milagrosamente intacta. Allí sobrevivieron 14 personas, incluyendo bomberos que quedaron atrapados cuando todo el edificio se vino abajo. También hubo historias de aviones y trenes retrasados, de ascensores que fallaron, de casualidades mínimas que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Esas historias muestran el costado humano de la tragedia, la fragilidad y la suerte jugando al límite. Y aunque el 11 de septiembre se recuerda sobre todo por el 2001, no fue la primera vez que alguien intentó destruir las Torres Gemelas. 6. La caída más rápida de un rascacielos en la historia. Cuando uno piensa en el derrumbe de un edificio de más de 400 metros, espera que tarde minutos en caer. Pero las Torres Gemelas se desplomaron en apenas 10 a 11 segundos cada una, casi como si hubieran sido demolidas de manera controlada. A los ojos del mundo, parecía caída libre, pero los ingenieros lo explican de otra forma. A medida que los pisos superiores cedieron, fueron aplastando a los inferiores en una reacción en cadena. Cada piso que caía aumentaba la masa y la velocidad de la caída, haciendo que todo el coloso desapareciera como un castillo de naipes. Lo impresionante es que nunca antes un rascacielos tan alto se había derrumbado a esa velocidad. Y hasta hoy, ese dato sigue generando debates, dudas y teorías. Y en medio de todo lo que se destruyó en 2001, hubo hallazgos extraños en los escombros que todavía sorprenden. 7. Objetos encontrados en los escombros. Entre toneladas de acero y polvo, se encontraron objetos que parecían imposibles de conservarse. Uno de ellos fue el pasaporte intacto de uno de los secuestradores, hallado en una calle cercana. Otro hallazgo fue una Biblia fusionada con acero, un símbolo de fe y destrucción en un mismo objeto. También aparecieron relojes detenidos en la hora exacta del impacto, joyas fundidas y miles de objetos personales de las víctimas. Cada hallazgo fue un recordatorio silencioso de que entre las ruinas no solo había metal y concreto, sino fragmentos de vidas cotidianas. Pero para entender cómo se llegó a todo esto, hay que hablar de quién estuvo detrás del plan. 8. Osama Bin Laden y el plan. El 11 de septiembre no fue obra del azar. Fue planificado por Al-Qaeda, la red dirigida por Osama Bin Laden. El cerebro operativo fue Khalid Sheikh Mohammed, que propuso usar aviones comerciales como armas. Bin Laden aprobó la idea, financió el entrenamiento y dio cobertura. Los secuestradores entrenaron en escuelas de vuelo en Estados Unidos y dividieron los blancos en 3 símbolos: las Torres Gemelas como poder económico, el Pentágono como poder militar y el Capitolio, o la Casa Blanca, como poder político. Al principio, Bin Laden negó su participación, pero pronto aparecieron videos donde se atribuía el ataque como una victoria. Desde entonces, su nombre quedó marcado como el autor intelectual del atentado más devastador del siglo XXI. Y su plan no solo destruyó edificios, también encendió la chispa de guerras que durarían décadas. 9. La guerra que vino después. El 11 de septiembre no terminó ese mismo día. Fue el inicio de una cadena de guerras y conflictos que todavía tienen consecuencias. Semanas después de los ataques, Estados Unidos invadió Afganistán para perseguir a Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán que los protegía. En 2003, bajo el argumento de armas de destrucción masiva, invadió también Irak, aunque esas armas nunca aparecieron. Las guerras del 11 de septiembre duraron casi 20 años, dejaron millones de muertos y cambiaron el mapa geopolítico. También transformaron la vida cotidiana en Occidente. Controles de seguridad mucho más estrictos, leyes de vigilancia y un mundo más paranoico frente al terrorismo. Y mientras las guerras seguían, en Nueva York se levantó un espacio nuevo que también guarda sus propias curiosidades. 10. El memorial actual. Hoy, en el lugar donde estaban las torres, se encuentra el memorial del 11 de septiembre. 2 enormes fuentes de agua ocupan el espacio de los cimientos originales. El agua cae hacia un vacío sin fondo, simbolizando la pérdida interminable. Alrededor, los nombres de las casi 3.000 víctimas están grabados en placas de bronce.
Una curiosidad es que los nombres no están ordenados alfabéticamente, sino por afinidad. Compañeros de oficina juntos, bomberos de la misma brigada, amigos que murieron uno al lado del otro. Además, hay un árbol sobreviviente, un peral que fue rescatado de entre los escombros, casi muerto, y que hoy florece cada año como símbolo de resiliencia. El 11 de septiembre cambió el mundo en minutos. Lo que todos vimos fue tragedia, humo y silencio. Pero detrás de esas imágenes hay historias, objetos, misterios y curiosidades que muestran la magnitud de aquel día desde ángulos inesperados. Recordar no es solo mirar las torres caer, sino también entender lo que pasó alrededor. Las vidas salvadas, los objetos hallados, los símbolos que nacieron después. Y aunque el tiempo pase, cada 11 de septiembre nos recuerda que hay momentos que marcan para siempre a toda la humanidad.